construyendo exitosamente. Todos nosotros tenemos proyectos en un nuevo año. Un nuevo proyecto o continuar con un proyecto anterior es una especie de construcción, es una especie de desafío, de reto. Y quisiera compartir, basándome en algunos versículos del libro de Nehemías, de qué manera uno puede construir exitosamente. Nehemías tenía un gran desafío porque él estaba, el pueblo había sido tomado cautivo, estaba fuera de la tierra de Jerusalén, de Judea, y estaba sirviendo en el rey, creo que en ese tiempo era persa o babilonio, de Artajerjes. Él era el copero del rey, era el que probaba el vino, un funcionario, el que estaba cerca, una persona de confianza, se desarrollaba cierta intimidad, cierta cercanía, fidelidad entre ellos, entre el rey y ese tipo de funcionario. Y como se había invadido la nación, se habían llevado cautivos, como cuando Daniel y sus amigos que se lo llevaron cautivo, siempre hay personas que se escapan, cuando viene esa invasión se escapan, se esconden y no se lo llevan cautivo, o algunos que los dejan por las razones que sean, no tienen la edad suficiente, o son muy mayores, o lo que fuera. Entonces lo dejan ahí, pero destruyen, arrasan con todo, queman, y esa nación les toma tiempo volver a reconstruirse. Entonces, Nehemías tuvo un gran desafío que vamos a ver. Se habla mucho de las murallas. En aquel tiempo, las murallas eran sumamente importantes, como las teníamos aquí. En la ciudad colonial era amurallada, porque siempre se temía algún tipo de invasión cuando venían los barcos, o en aquel entonces en esos pueblos. Cuando venía un ejército, ellos cerraban sus puertas, esos portones grandes, las murallas, y de ahí se atrincheraban y tiraban flechas y tiraban cosas. O sea, las murallas eran realmente muy necesarias para la protección contra un ejército invasor, que a veces le daban tanto a la muralla que derribaban una parte de la muralla, hacían un hueco o rompían las puertas completas, con uno ve eso en las películas, con esos troncos grandes iban dándole. Entonces esas murallas estaban derribadas, y vamos a ver cómo se construye exitosamente. No solamente murallas, sino cualquier proyecto que nosotros tengamos. De Nehemías uno puede sacarle tanto filo, tantas enseñanzas y tantas aplicaciones. Estoy leyendo en la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Dice el capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes Kisleu. Ese mes era, digamos, semejante a nosotros, entre noviembre y diciembre, por ahí. En el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Es decir, él estaba allá en Susa, y vinieron sus hermanos, uno de sus hermanos, con algunos hombres, Anani, vino a visitarle, con algunos hombres de Judá. Dice que Nehemías le preguntó, dice, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Ustedes saben que cuando alguien se va a otro país o se va a un campo de aquí a otra ciudad y va alguien a visitarle, es natural que uno pregunte, ¿y cómo están la familia? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo está el país? ¿Siguen los desórdenes en las calles? ¿Siguen los teteos? ¿Sigue el tránsito igual o ya eso cambió? Uno como que comienza a preguntar, y eso fue lo que hizo Nehemías. Y preguntó. Nehemías estaba en una posición bastante holgada, bastante cómoda, y obviamente de alguna manera estaba preocupado, estaba cargado por su nación, pero estaba viviendo su vida. Y versículo 3, esto yo compartí parte de esto el jueves, pero voy a ampliarlo hoy.
Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Las otras versiones dicen que ellos estaban en grandes dificultades y viven en desgracia. Otra versión dice que estaban en gran calamidad y humillación. Y la otra versión dice, tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Como vamos a ver, los pueblos se burlaban de ellos. Aunque no dice cómo, pero me imagino algo como, pero y ustedes no son el pueblo de Dios, y el Dios de ustedes no es el Dios grande. ¿Y qué pasó? Y mira cómo están ustedes ahora. Mira cómo están las puertas quemadas, mira cómo están los muros derribados, mire cómo ustedes están ahí tragando tierra. Eso nos parece familiar, ¿verdad? A veces cuando uno está en medio de una situación que alguien viene y le dice, pero tú no eres cristiano, pero mira de que eres cristiano, y qué sé yo cuánto. Y comienzan a burlarse de uno cuando uno está en medio de aflicción. Eso estaban sufriendo ellos, no solamente las calamidades físicas, el deterioro de su ciudad, sino también la burla de los pueblos vecinos. Nehemías recibe esta información como de golpe. Y a veces uno puede estar muy tranquilo, a veces uno puede estar viviendo su vida feliz hasta que le llega alguna información que sacude a uno. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté. Ustedes saben que hay personas que cuando reciben una noticia fuerte, como que pierden la fuerza y se debilitan y tienen que sentarse. No como una señora que yo le conté que fue al sur a un velorio, pero tenía mucha hambre. Y ustedes saben que en los velorios, cuando la gente llega, mientras va llegando uno, ¡ay, fulana! ¿Qué sé yo cuándo? Y él, ¡ay, perencejo! Y más en los campos y cosas así, ¿verdad? Entonces ella llegó, un viaje de aquí, con un hambre, ya tú sabes, el estómago vacío así. Y cuando la vienen a recibir, ¡ay, fulana de tal! Y sea, lágrima y demás, deme mi comida. O sea, ahorita vamos a llorar, pero resuélvame, deme mi comida. O sea, que la gente en un momento dado, cuando recibe una noticia impactante, se debilita, ¿verdad? Y como que se le van las fuerzas, y algunos hasta se desmayan. Nehemías se sentó. Fue un choque. Imagínense que a uno le den una noticia de un familiar, algo trágico, o una noticia de una enfermedad que uno no sabía, o una desgracia, una quiebra. Eso impacta, ¿verdad? Y él se sentó y dice que lloré, comenzó a llorar. Y también dice que hizo duelo por algunos días. Eso fue un choque. Mientras él no tenía la información, estaba viviendo feliz allá en el palacio, disfrutando de la buena vida. No era pecado, no era malo, pero estaba haciendo lo que debía hacer, sus funciones, tenía una posición privilegiada hasta que le llegó la información. La información, como dicen algunos, es poder. La información influencia, la información cambia. Y podemos vivir vidas tranquilas hasta que nos viene algún tipo de desgracia o hasta que tenemos algún tipo de información. Es como cuando uno se pone a reflexionar acerca de nuestros seres queridos, amigos o familias que no conocen al Señor. Oye, cuando uno se pone a reflexionar acerca de ellos, que si se mueren sin Cristo van a ir a una condenación eterna. Eso, cuando uno reflexiona sobre eso como que impacta a uno. Por lo menos va a hacer que uno ore más por ellos. Y si no oraba, que ore por ellos. Y cuando uno piensa en ellos, no piensa en ellos ya solamente como un ser querido, un familiar, un amigo, sino que uno está pendiente, Señor, úsame, o usa a alguien, Señor, y uno hace algo
para que esa persona tenga un encuentro personal con Cristo y no se vaya a la eternidad para una perdición. Entonces, cuando Nehemías escuchó esto, dice que se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, pero no se quedó ahí en ese lamento, en ese llanto, en ese duelo, en ese dolor. Dice que, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Hay momentos que son momentos para duelo, para llanto, para lloro, pero eso no se puede quedar ahí y uno no puede vivir la eternidad, la vida entera en un constante lamento. Ese duelo, ese lamento, esa carga, esa aflicción que uno siente, uno tiene que ir delante de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No nos empantanamos en un dolor, no nos empantanamos en la aflicción, no nos quedamos atrapados en esa impotencia, en esa frustración, sino que de ahí eso nos mueve al ayuno y a la oración. ¿Por qué? Porque sabemos que en Dios hay poder, porque sabemos que hay soluciones en Dios, que Dios hace lo imposible posible. Por eso nosotros vamos confiadamente ante el Señor. Por eso, antes de construir, antes de trabajar en cualquier proyecto, una carga que uno siente, una visión que uno tiene, una inquietud, aquí comenzamos a ver dos elementos claves. Uno, busca información. Busca información. Él estaba feliz allá en el reino, allá en el palacio. Cuando buscó información, esto chocó su mente, su alma, su espíritu, todo su ser. Busca información. Construyendo exitosamente. No arranques cualquier proyecto sin buscar información. Busca información. La información tiene poder y la información va a poner un primer fundamento sobre cualquier proyecto que tú vayas a realizar. En segundo lugar, ayuna y ora. No arranques así, a la ligera. No arranques por emoción, no arranques por un dolor que tú sientes y vamos a hacer esto, sino ayuna y ora. Depende de Dios. Lleva tus cargas a Dios en oración y ayuno. Vamos a ver la oración que hizo Nehemías, una oración que es para uno estudiarla y estudiarla y estudiarla. Voy a leer algunas partes. Dice el versículo 5, y dije, esta fue la oración de Nehemías, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Lo primero que yo veo que Nehemías hace es que viene a Dios reconociendo el poderío, la grandeza, la majestuosidad de Dios. Tiene una carga terrible que no sabe cómo va a resolver, cómo va a llevar esa carga, cuál es la solución. Pero él viene delante de Dios, de ese Dios grande, fuerte y todopoderoso. Hermanos, cuando nosotros estamos en una situación de dificultad, de problema, cuando tenemos un desafío frente a nosotros, no nos olvidemos que el Dios nuestro es el poder del universo, el creador del universo, que es el grande, el todopoderoso, el sumamente inteligente, sabio, amoroso, poderoso, creativo. O sea, nosotros no vamos a Dios pensando en nuestras fuerzas, contando con nosotros. Nosotros vamos a Dios en medio de nuestros problemas sabiendo que para Él no hay nada imposible. Que si hay que abrir el mar en dos, que Él lo va a abrir. Que si hay que enviar carne y codornices al desierto, Él lo va a hacer. Si él tiene que abrir el río Jordán, lo va a hacer. Si tiene que parar el sol, la luna, lo va a hacer. Que no hay imposible. Entonces, cuando tenemos una situación, un proyecto, vayamos delante de Dios sabiendo quién es Él. Porque a veces nosotros vamos delante de Dios como con tan poca fe, como que uno va delante de Dios
como si este fuera el problema, pero uno tiene el problema aquí, ahí aguachapado, ahí agarrado. Ay, Señor, ayúdame, pero uno lo tiene ahí pensando que esto depende de uno. Y uno tiene que ir a Dios sabiendo quién es Él. Que no hay imposible, no hay imposible en Dios. Que vayamos con esta fe, el que se acerca a Dios, crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Él no solamente reconoce la grandeza de Dios, el poder de Dios, la majestuosidad de Dios, sino que reconoce el carácter de Dios. Cuando dice, tú eres el Señor grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman, que tú cumples tu palabra, que lo que tú dices lo haces. No solamente se apoya en el poder, la grandeza de Dios, sino en el carácter de Dios, que Dios es un Dios fiel, que si Él dijo que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él va a estar contigo, lo sientas tú o no lo sientas, Él va a estar contigo. Que lo que Él prometió lo va a cumplir, aunque tú no lo veas en el momento, lo va a cumplir, aunque pase el tiempo, Él lo va a cumplir. Reconoce que Dios guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Tú cumples tus promesas. Por eso cuando tú vengas delante de Dios en medio de aflicción, recuerda todas las promesas de Dios, recuerda la fidelidad de Dios, recuerda a lo que Él se ha comprometido, recuerda el carácter de Dios. No estamos hablando con una persona de doble ánimo, una persona medio irresponsable, una persona como medio sinvergüenza. No, estamos hablando con el Dios de integridad, el Dios que cumple, el Dios fiel. Dice entonces el versículo 6, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dios tiene sus ojos abiertos, sus oídos pendientes para escuchar nuestras oraciones. Él atiende al humilde, Él escucha al humilde, Él habita con el humilde, al contrito de corazón. Ahí está el Señor contigo. Aunque tú nos sientas, nosotros no nos guiamos por sentires. Es bueno el sentir, claro que sí, pero no nos guiamos por sentires, nos guiamos por lo que la Biblia dice. Cuando yo hablo con Dios, Él me escucha. Cuando yo hablo con Dios, Él me atiende. Él no es como estos funcionarios públicos o privados que te dejan en una sala ahí esperando 2, 3, 4, 5 horas. No, tú te inclinas, tú oras, tú te humillas delante de Dios y Él está ahí escuchándote, te mira, te pone atención y te escucha. Tu clamor llega hasta su presencia de inmediato. No pasamos desapercibidos ante su presencia. Nehemías estaba orando de día y de noche, era una oración perseverante. No fue una oracioncita ligera, ni siquiera fue lo que nosotros denominamos un misil de oración. Señor, mira esta situación que está, ya. Eso es bueno y lo vamos a ver que sí que es bueno. Pero no fue eso, era día y noche clamando, día y noche de manera constante, con una carga en el corazón. Y eso duró un tiempito. Sigue la oración, versículo 7. Hemos procedido perversamente contra ti. Él reconoce una especie de confesión, de identificación. No es que ellos son los malos, ellos los impíos, ellos los pecadores. No, nosotros hemos pecado. Y uno viene delante de Dios, como lo hacía Daniel también. Yo he pecado, nosotros hemos pecado, mi pueblo ha pecado, contra ti hemos pecado. Y eso hace Nehemías. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Eso es importante. Cuando uno está en aflicción, cuando uno está en cualquier prueba, uno está en cualquier proyecto, lo que fuera, como que el asunto se pone tenso, no con un espíritu de condenación, pero sí es importante que uno
permita que el Espíritu Santo escudriñe el corazón. Que uno diga, Señor, hay algo en mí, tengo que cambiar algo, he hecho algo malo delante de ti. Señor, tengo algo que confesar, tengo que restaurar algún tipo de relación. Algo pasó, Señor, déjame ver. Conoce tú mi corazón, examíname, guíame por el camino eterno. Eso es lo primero. Y Nehemías comenzó con una confesión de pecado, tanto los del pueblo como los personales. Y dice el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra. Oigan esto, Nehemías le está recordando al Señor. Es como si al Señor se le olvidaran las cosas. Acuérdate. Pero eso es bueno, eso es bueno. Porque no era acordándole a Dios. Acuérdate, eso es una súplica. Te suplico. Acuérdate de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Nehemías está orando, pero conoce la palabra, conoce las promesas de Dios, conoce lo que Dios ha dicho. Que ese es el problema de muchos de nosotros, que cuando nos encontramos en problemas, como no conocemos la Biblia, como no conocemos sus promesas, como no conocemos el carácter de Dios, no sabemos en qué apoyarnos. Y entonces nos apoyamos en una mentalidad positiva. Sí, yo lo recibo, lo creo. Pero tenemos que apoyarnos en palabras de Dios, en lo que Él ha dicho. No te dejaré, no te desampararé. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi socorro, Él es mi guardador. Recordemos. Y es como si le estuviéramos recordando a Dios, pero es recordándonos a nosotros lo que Él ha dicho. Porque muchas veces nosotros, como no sabemos la Biblia, no conocemos la Biblia, no tenemos en qué sostenernos. Esa es la gran diferencia entre la fe y el pensamiento positivo. El pensamiento positivo no tiene asidero, el pensamiento positivo no tiene en qué agarrarse. El pensamiento positivo es todo está bien, no te preocupes, todo va a estar bien, todo está bien, pero no tiene un asidero. La fe se apoya, se ancla en lo que Dios ha dicho. La fe no es una fe hueca, no es una fe vacía, sino se ancla en lo que Dios ha dicho. Esa es la gran diferencia entre el pensamiento positivo y la fe. Y Nehemías le acuerda a Dios, Señor, mira, pero es como afianzándose a sí mismo y orando, apoyándose en esas promesas. Dice el versículo 10, ellos son, esto todavía es parte de la oración, ellos son tus siervos y tu pueblo, y los que tú redimiste. Esto es tremendo, la cercanía, la intimidad de una persona con Dios, como ¿quién era? No sé si era Abraham o Moisés, pero Señor, ahí como discutiendo con el Señor, como altercando con el Señor, con esa confianza, no irreverente, no desafiante, no quejosa, con mucha humildad. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder. A ver si el Señor no lo sabía. Y con tu mano poderosa. Pero Nehemías recuerda y le recuerda a Dios, entre comillas, quiénes somos, con quién es que estamos tratando, que nosotros somos tu pueblo, nosotros somos tus hijos. Y eso nosotros tenemos que recordárselo a Dios, no recordárselo a Él, recordárnoslo a nosotros. Que a veces uno va como si uno no mereciera nada, y es verdad que no merecemos nada, pero somos hijos de Dios y Él nos ha hecho múltiples y preciosas promesas para que vivamos por ellas. Entonces cuando estamos en dificultad y venimos delante de Dios, podemos decirle, Señor, acuérdate que yo soy tu hijo, acuérdate que tú me salvaste, que tú perdonaste mis pecados, que tú has hecho esto conmigo, Señor, gracias por esto. Y vamos en calidad de hijos. Y dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que si Dios nos ha dado, no escatimó ni a su propio hijo,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces uno va con ese sentido, no de orgullo, sino de derecho, de entender el vínculo que tenemos con Dios por su gracia. No lo merecemos, es por su gracia. Es importante que frente a cualquier desafío, proyecto, lo que sea, cuando nos veamos en aprieto, que recordemos quiénes somos y lo que Dios ha hecho en el pasado. Tú nos redimiste, tú redimiste a esa gente, tú los salvaste, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Cuando nos vemos en aprieto, no nos olvidemos todas las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Esta no es la primera vez que Dios va a actuar a favor tuyo. Entonces, en medio de un proyecto, por eso estamos hablando, construyendo exitosamente, se te van a presentar desafíos, pero recuerda quién tú eres, recuerda lo que Dios ha hecho, recuerda sus obras a favor tuyo. Dice entonces, versículo 11, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre, del rey. Era yo entonces copero del rey. Dice otra versión, escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Nehemías suplica humildemente, te suplico, Señor, te ruego, Señor. Nehemías no está dando órdenes a Dios. Dios no es nuestro siervo y nosotros somos el amo. Tú tienes que hacer esto, tú aquello. Él viene con humildad, reconociendo quién es Dios, su grandeza, su poder, su amor, su fidelidad, todo lo que Dios ha hecho. Viene con mucha humildad para que Dios le escuche. Y humildemente nosotros solicitamos a nuestro Dios ser escuchado, sabiendo obviamente que somos sus hijos. Y finalmente le pide algo específico: dame gracia frente al rey, dame favor frente al rey. Hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos día a día, es gracia y favor. Que cuando tú salgas, que no seas por tus maravillosos dones, que no sea por tu cuerpo esbelto, que sea la gracia de Dios en ti. Que Dios te dé favor frente a un comerciante, frente a un carro público, frente a un oficinista, frente a un gerente. Que Dios te dé gracia, que Dios te dé favor. La verdad que ahí se cumple lo que dice que, ¿cómo es que más vale caer en gracia que ser gracioso? Caer en gracia, que Dios te dé gracia frente a los demás. Oremos por gracia. Yo no sé si tú has orado por gracia alguna vez en tu vida. Hay que orar. Bueno, quizás has orado cuando vas a pedir una visa. Señor, dame gracia. O cuando vas a pedir un trabajo. De la manera que sea, hay que pedirle a Dios: Señor, dame favor, el favor tuyo frente a los demás. Dame la gracia tuya frente a los demás. En el capítulo 2 dice: cierto día en el mes de Abib, eso era entre marzo y abril, lo que sucedió que mencioné fue ¿en qué mes? En Kisleu, entre noviembre y diciembre. ¿Cuántos meses habían pasado más o menos? Como unos 4 meses, ¿verdad? 4 meses de oración, 4 meses de reflexión, como vamos a ver, 4 meses de planificación. 4 meses pasaron. Tenía una carga, tenía un dolor en su corazón. Lo llevó al Señor en ayuno y en oración. Cierto día en el mes de Abib, entre marzo y abril, llevé vino al rey Artajerjes. Como nunca me había visto triste. Eso era algo preocupante, porque el rey tenía una especie de funcionarios que les rodeaban. Y ustedes saben que en esos tiempos el rey era como un dios.
la gente no podía estar amargada, triste. Ustedes saben que hoy en día hay personas en las oficinas a veces con cara dura y amargado. Que si, en aquel tiempo no, eso no se podía. Se podía temer hasta con la muerte. Traerle tristeza así, o podía ser una persona que estuviera o de mal humor, o que tuviera algo contra el rey y estaba como medio, con una cara medio cosa, o era un, ¿cómo se llama eso? Cuando le van a dar un golpe de estado, un de esos, se me fue la palabra. Uno que lo quería derrocar, entonces como que no estaba tan bien. Entonces, un conspirador, gracias. Podía ser un conspirador, entonces no había estado nunca triste en su presencia. Sino, ¿verdad? El rey necesitaba personas con rostros bien, tú sabes, no que estuvieran sonriendo, no eran payasos, pero sí que estuvieran en un buen ambiente, esa es la palabra, en un buen ambiente. Varios meses después, es decir, aquí pasaron unos 4 meses y uno no ve que Nehemías está tratando de forzar una jugada, no está manipulando, no está doblando el brazo, no se está apresurando, no está ansioso. Y aquí yo veo la tercera clave para construir exitosamente. Es que Nehemías esperó el tiempo de Dios para decir lo que tenía que decir y hacer lo que tenía que hacer. La tercera clave: espera el tiempo de Dios para tus proyectos. Tú puedes tener una visión, tú puedes tener una carga, tú puedes tener algo en tu corazón, algo que tú quieres hacer, cosas que tú quieres decir, reuniones que tú quieres hacer, pero espera el tiempo de Dios. Dios te va a ir guiando. No te lleves de la necesidad solamente, no te lleves de la angustia que sientes, de la premura que sientes, del dolor que sientes, sino espera el tiempo de Dios para un noviazgo, para un matrimonio, para un trabajo, para un emprendimiento, para una maestría, un doctorado, lo que sea. Espera el tiempo de Dios. ¿Qué hizo Nehemías durante esos meses? Estuvo tranquilo, sentado, esperando. Por lo que vamos a ver más adelante, no estuvo tranquilo, sentado y esperando. No se quedó paralizado. Esta era una espera activa, como vamos a ver ahora. Por eso, si tú quieres construir exitosamente, dedícate a orar, como dijimos al principio, ayunar, pero también hacer planes. Y lo que hemos visto ahora es: espera el tiempo de Dios, pero la cuarta clave es planifica, organízate, planifica. Que a veces las personas no quieren dedicar un tiempo para planificar, sino que quieren arrancar volado así, y entonces de una manera improvisada, y muchas cosas no salen bien cuando lo hacemos así. Entonces, nunca había estado triste en su presencia, dice el versículo 2, el rey me preguntó, ¿qué te pasa? ¿No te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debe estar preocupado. Y dice Nehemías, sentí mucho miedo en ese momento. Sentí mucho miedo. Sin embargo, después de 4 meses, le llegó el momento a Nehemías. ¿Cuántas veces había visto Nehemías al rey durante esos 4 meses? Muchísimas veces. Sin embargo, Nehemías no vemos que forzó el asunto. Esperó el momento de Dios, esperó el momento oportuno. Se dieron las circunstancias, obviamente dadas por Dios, y Nehemías estaba preparado, como vamos a ver. Había tomado tiempo para orar, tiempo para reflexionar, tiempo para planificar. Y le dije al rey, versículo 3, deseo que su majestad viva muchos años. La verdad sí, estoy triste. La verdad sí, ahí estoy. Estoy triste. Y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego.
Nehemías tenía ya suficiente información, tenía sus planes, como vamos a ver, sabían lo que estaba pasando. Por eso cuando el rey le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¡Pum! Da la información inmediatamente. El rey entonces hace la pregunta del millón. El rey me preguntó, ¿hay algo que pueda hacer por ti? De ahí nace, esa es mi óptica, de ahí nace el misil de oración. Yo le pedí ayuda a Dios. Dice otra versión, así que oré al Dios del cielo. Es decir, que en ese momento cuando el rey le dice, ¿hay algo que yo pueda hacer por ti? ¡Pum! El misil de oración, ahí lo tiró. Ese misil tiene valor, pero ese misil tiene valor también porque hay una base, un fundamento de meses de oración, de meses de búsqueda, de meses de ayuno, de meses de planificación. Y claro, vamos a tirar un misil de oración, pero no es que vamos a sustentar un proyecto en un misil de oración. Pero es importante el misil de oración en ese momento. Cuando tú vas a hacer algo, ahí tira tu misil de oración, ahí calladito, ahí en tu mente, ahí en tu espíritu, en tu corazón. Señor, ayúdame en esto. Señor, lléname de tu gracia. Señor, dame la palabra, dame sabiduría. Nehemías no estaba improvisando. Nehemías había aprovechado el tiempo y vamos a verlo. Y la clave número 5, aunque parezca repetitiva, es que no solamente ores al principio, sino mantente orando durante todo el proceso. Mantente orando. Que a veces hay personas que oran mucho al principio, y vamos a construir el templo, y orando y ayunando, pero después que estamos en la faena de construcción, ya como que se nos olvida la oración. No, hay que seguir orando hasta que uno vea el final. Estamos luchando con una familia o luchando con una persona y orando, y entonces después comenzamos el proceso y se nos olvida orar. No, hay que seguir orando. Mantente orando por tu proyecto, mantente orando por lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dice el versículo 5, y le contesté al rey. Cuando el rey dice, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo ayudarte en algo? Eso es como le dijo Jesús al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Y es otra de las versiones, dice así, ¿cómo te puedo ayudar? Dice otra versión, ¿qué es lo que pides? Dice otras versiones. Y le contesté al rey, oigan esto, si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. El rey estaba acompañado por la reina, me preguntó, oigan la pregunta, ¿cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría? ¿Ustedes se imaginan? ¿Cuánto tiempo va a durar tu viaje y cuándo tú vas a regresar? Imagínense que Nehemías no hubiera planificado nada, no hubiera escrito nada. Bueno, más o menos, hará día. Yo voy, pero no, yo vengo pronto. Eso no es que vengo pronto. Necesitaba tener un plan para eso. Tú no puedes estar en las nubes. Es como el famoso cuento de dos personajes que no lo voy a mencionar por nombre, pero que es una historia real. Un hombre muy rico con un pastor le dijo, hermano, eso yo le he contado aquí, ¿cuánto cuesta su visión? Con el lapicero y el cheque. ¿Cuánto cuesta su visión? Y dijo, yo le voy a decir mañana. Ese mañana nunca vino. Ya, se peló. No sabía. Nehemías, oigan lo que dice. Versículo 6. Yo le dije cuánto tardaría y él me dio permiso para ir. O sea, ya Nehemías tenía su plan. Yo voy, hago esto y esto, eso se construye así. Cuando le preguntan, ¿cuánto va a tardar tu viaje? ¿Cuándo tú vas a estar de vuelta? Ah, no, mire, en tantos meses, en tanto que sé yo cuánto, yo voy a ver, hago esto y regreso. Tenía un plan, no estaba improvisando. Hay personas que son muy soñadoras y eso es bueno, soñar es bueno, pero no es lo único que se debe hacer.
El soñador como que no aterriza y ve cosas y ve cosas y ve cosas, pero cuando uno comienza a hablar de la infraestructura, del sistema, del cómo lo vamos a hacer, de lo administrativo, ahí se nublan, se pierden. Entonces hay que meterle mano a los dos, hay que tener la visión, pero hay que saber cómo vamos a cumplir esa visión. No solamente sueña, no, yo voy a hacer una academia de música, yo voy a hacer una qué sé yo qué de cosas, y tú ves a los muchachos estudiando y progresando, pero el cómo lo vamos a hacer. Ah, que yo quiero hacer un restaurante, que yo quiero ver la música y la gente ahí disfrutando y qué sé yo cuánto y todo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? El proceso, ¿en cuánto tiempo eso va a estar listo? Por eso ustedes creen que Nehemías estaba improvisando, que eso fue fechas al azar que él dio. No, él tenía un plan. Dice el versículo 7, entonces le pedí que me diera cartas para los gobernadores. Como yo dije el jueves, Nehemías era un poco gandío, porque ya el rey le dijo, está bien, pero entonces le pedí, aprovechó ahí la puerta, le pedí que me diera cartas para los gobernadores de la provincia que está al oeste del río Éufrates. Ellos debían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judá. También le pedí una carta para Asaf, que era el guardabosque del rey. Asaf debía entregarme madera para la puerta de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios, y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. El rey me dio todo lo que le pedí porque mi buen Dios me estaba ayudando, porque la buena mano de Dios lo estaba favoreciendo. Wow. Aprovechar el kairos de Dios, el momento de Dios. Si Nehemías, a la semana de haber recibido esa noticia, sin tener toda la preparación espiritual, organizativa, se hubiera presentado ante el rey, no hubiera tenido esos datos, quizás no era el momento, o se hubiera ido al mes, a los 2 meses, no, era alrededor de 4 meses, pero ahí era el tiempo de Dios. Entonces no nos desesperemos. En el momento de Dios, ahí se van a cumplir las cosas. Muchas personas que quieren un compañero, una compañera, o quieren casarse, se adelantan. Y Dios le tiene una persona lista ahí. Sin embargo, como se adelantan, agarran lo que venga ahí, lo que aparece. Pero quizás al doblar de la esquina, Dios te tiene la persona idónea para ti. Y no hacer uno como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él podía llegar a su casa y comer de todo lo que su mamá le había preparado. Sin embargo, se adelantó. La mano de Dios estaba con Nehemías. La mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. No era meramente la bondad del rey. Claro que Nehemías tenía una trayectoria de integridad, de servicio, de buen carácter, y la mano de Dios le favoreció. Versículo 9, luego el rey envió unos oficiales, oigan esto, el rey envió unos oficiales del ejército y soldados de caballería para protegerme en mi viaje, porque eran tiempos difíciles que podían ser asaltados. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, cuando uno va caminando en esas montañas o en esos desiertos, cualquier grupo de bandas puede aparecer y asaltarte. Entonces le dio oficiales y le dio soldados de la caballería para protegerlo en su viaje. Al llegar a la provincia al oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey a los gobernadores. Nehemías iba artillado. Nehemías vio que se le abrió una puerta y por ahí se metió y siguió entonces solicitándole al rey. Aprovechó. La clave número 6. Y qué bueno que no le estamos proyectando para que no me discutan, que es la 7. Aprende a ver y aprovechar las oportunidades. Una es el tiempo de Dios, pero otra, hay que tener un discernimiento para ver y aprovechar las oportunidades en el momento. Ahí se le presentó a Nehemías la oportunidad. Me gusta una frase que alguien dijo, que todo el mundo es capaz de ver una oportunidad cuando ya la oportunidad se ha ido. Todo el mundo, wow, mira, esa era una buena oportunidad, esa era una buena compra, mira eso. Todo el mundo es capaz de ver una buena oportunidad cuando la oportunidad se fue. Pocos son los que ven la oportunidad en el momento en que está y la agarran.
Nehemías se dio cuenta que esa era su oportunidad. Entonces, en este nuevo año, Dios te va a abrir puertas con oportunidades. Abre tus ojos. No estés como las vacas ahí mirando para abajo, mirando para abajo, mirando para abajo. Mira a ver cuáles son las oportunidades que Dios te está dando y te va a dar en este nuevo año, sea con tu familia, sea en las finanzas, sea en la salud, sea con un proyecto, sea en lo económico, con lo que sea, ministerial, lo que sea. Abre tus ojos para ver las oportunidades que Dios pone frente a tus ojos. Dice el versículo 10. Cuando Sanbalat, el Orón, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de todo esto, se disgustaron mucho de que yo hubiera llegado para ayudar a los israelitas. Otra versión dice que se molestaron mucho, les desagradó en gran manera. ¿Tú crees que porque tú vas a hacer un buen proyecto que todo el mundo te va a aplaudir? No, hay envidiosos, hay malos, hay demonios, hay diablos, hay gente que está en contra tuya, solamente por el hecho de estar en contra tuya. Entonces no te creas que porque Dios está en el asunto, fue Dios quien le habló a Nehemías. Porque Dios está en el asunto, no te creas que todas las puertas se van a abrir, todo va a ser fácil, todo va a ser color de rosa, tú vas a ir rodando, así que bueno. No, hay oposición y este es meramente el inicio de la oposición que duró todo el tiempo del libro de Nehemías. Mientras iban construyendo, la oposición fue increciendo, como se dice en música, fue en aumento. La clave número 7, debes saber que tendrás oposición. Si quieres construir exitosamente, no pienses que todo va a salir a flor de piel, color de boca. Ay, qué bueno, esto está maravilloso. No, vas a tener oposición. Jesús lo advirtió, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y dice el apóstol Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que los ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea, hay aflicciones, hay oposiciones. Y en las cosas que son del Señor, cuando Dios quiere hacer algo, el enemigo usa a quien sea. Por eso, si queremos construir exitosamente, debemos saber que tendremos oposición, ataques, escollos, dificultades. Jesús las tuvo, los apóstoles la tuvieron, el apóstol Pablo la tuvo también. A través de la historia hemos tenido oposición. Dice el versículo 11, al llegar a Jerusalén, ya Nehemías con toda su comitiva, dejé pasar 3 días. 3 días. Nehemías no estaba desesperado, no estaba actuando impulsivamente, ya había esperado bastantes meses. Llegó a Jerusalén, duró 3 días ahí, estaba siendo guiado por Dios, tenía una palabra de Dios, tenía un plan que Dios le había dado, pero se tomó 3 días ahí, tranquilo, quizás reflexionando, descansando, afinando los planes. Y dice que el versículo 12, que sin decirle a nadie lo que Dios me había indicado hacer, o sea, Dios le había indicado hacer algo, sin decirle lo que Dios me había indicado hacer por Jerusalén, después me levanté de noche, y salí acompañado por algunos hombres. El único animal que llevábamos era el burro que yo montaba. No siempre debemos decir de inmediato a todo el mundo los planes que tenemos. Hay un momento para hablar, pero hay un momento para callar. Cada cosa tiene su tiempo. A veces uno dice una cosa a alguien que está como en un cuarto oscuro y mucha luz ciega. Cuando uno está en un cuarto oscuro y te encienden una luz así, entonces a veces las informaciones, los proyectos, las visiones, lo que Dios te dice, hay que irlas dosificando. Se quedó callado ahí y salió a explorar. Dice el versículo 13, pasé por la entrada del valle y me dirigí hacia la entrada del basurero. Pasando por la fuente del dragón, revisé los muros de protección de la ciudad que estaban caídos y los portones que habían sido destruidos por el fuego. Después seguí hacia la casa, hacia la entrada de la fuente y el estanque del rey. Pero como mi burro no podía pasar por allí, pasé al valle. Desde el valle revisé los muros y al regresar pasé por la entrada del valle.
Todavía era de noche. Es decir, que él hizo una inspección general ahí. Versículo 16. Los gobernadores no sabían a dónde había ido yo, ni qué había hecho. Hay un momento para eso. Hay un momento para tú estar solo o para tú estar con dos o tres, planificando, viendo, orando, reflexionando. Hay un momento para eso. Los gobernadores no sabían a dónde había ido yo, ni qué había hecho. Tampoco los judíos. Déjenme decirles, esto no es cábala. Hay personas que dicen, mira, si tú tienes un proyecto, no lo diga a nadie, que si tú lo dices no se va a dar. Esto no es cábala, no somos supersticiosos, somos sabios. Los gobernadores no sabían a dónde había ido yo ni qué había hecho. Tampoco los judíos, pues todavía no les había contado nada a los sacerdotes, ni a los jefes, ni asistentes, ni a los que iban a ayudar en la obra. Nehemías se tomó su tiempo para observar, para caminar, para meditar, para evaluar. Hizo un recorrido por todo el lugar. Aunque ya tenía información de la situación, quiso verlo en persona. Hizo una tremenda inspección, sin hablar mucho, sin dar muchas informaciones. Sabía guardar, como María, que guardaba las cosas en su corazón. Sabía cargar una palabra, lo que Dios le había dicho. Hay gente que recibe una palabra de Dios y tiene que darla inmediatamente. No, que fue que Dios me dijo, ¡pum! Y lanzan esa palabra, quizás en un momento inadecuado. Entonces, hay que saber guardar, cargar con una palabra de Dios, como los profetas, que a veces Dios le da una palabra y tenían que caminar kilómetros con esa palabra, cargándola en su corazón. No hay que decir todo lo que Dios te dice en el momento en que tú quieras. Hay que esperar también el momento de Dios. Nehemías no era como nosotros diríamos, no era un boca suelta, no era un desesperado. Necesitaba estar bien informado de primera mano antes de motivar a los demás a realizar esta gran obra que Dios había puesto en su corazón. La clave número 8 de 52. La clave número 8, no, son 11. Prepárate bien antes de compartir tus sueños y motivar a otros. Prepárate bien, prepárate bien. No seas un improvisado, no digas las cosas así en bruto. Cuando tú quieres involucrar a otras personas, cuando tú quieres la participación de los demás, cuando tú quieres ayuda, cuando tú quieres compartir tus sueños, prepárate bien. Mientras tú sigues orando. Y la clave número 9, hay que discernir el momento adecuado para compartir tus sueños, para compartir tu visión. Hay que esperar el momento adecuado, el momento hay pan. ¿Cuál es el momento? Versículo 17. Entonces les dije, ahora llegó el momento. Ustedes conocen bien el problema. Oigan cómo Nehemías habla. Ustedes conocen bien el problema. Ustedes están viviendo aquí. Ustedes conocen bien el problema que tenemos. Él se incluye, que tenemos. Aunque yo estoy viviendo allá, tenemos, soy parte de esto. Porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron. Pero vamos a reconstruirlo, se incluye también, para que no se burlen más de nosotros. Había una parte que era la parte física. Están quemados, están destruidos. Había una solución, vamos a reconstruirlo, vamos a hacerlo. Una inclusión, yo voy a ser parte de esto, yo soy parte de esto. Pero había una parte emocional y espiritual, para que no se burlen de nosotros. Y era una burla no solamente del pueblo de Dios, sino una burla de Dios mismo. Ese fue el argumento de Moisés cuando le dijo a Dios, que Dios dijo, apártate que lo voy a destruir a todos. Y Moisés dijo, Señor, si tú lo destruyes, ¿qué van a decir los otros pueblos? Que los trajiste al desierto para destruirlo, que sé yo cuánto. O sea, no solamente se habla mal de nosotros o se burlan de nosotros, sino que también se burlan de Dios. Y dice el versículo 18, les conté, eso es parte de su motivación, les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado. Me imagino que les contó cuando Dios le habló también, porque Dios lo mandó a eso, como él lo expresó antes, y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron manos a la obra y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción.
La clave número 10, busca ayuda para construir exitosamente. Tú no eres suficiente para hacer la visión, para construir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Tú no eres suficiente, yo no soy suficiente para hacerlo solo. Necesitamos ayuda. Eso, no sé cuántos de ustedes llegaron a ver El Llanero Solitario. ¿Cuántos? Todo eso tiene más de 50, 60 años. El Llanero Solitario, que no era tan solitario porque tenía un indio que se llamaba Toro. A veces cuando uno está joven, uno piensa, me voy a ganar el mundo para Cristo. Cuando uno va creciendo, uno dice, me voy a ganar la República Dominicana para Cristo. Sigue creciendo, me voy a ganar la ciudad para Cristo. Y bueno, me voy a ganar a uno para Cristo. Porque cuando uno está joven, uno piensa que se va a ganar el mundo, que uno solo puede hacerlo todo. Y ese es, en un paréntesis, ese es el error de muchos de nosotros, líderes y pastores, que no nos aliamos, que no hacemos alianzas estratégicas y creemos que nosotros solos vamos a impactar y a transformar esta nación. No es verdad, es ingenuidad, no es necesariamente maldad, pero es ingenuidad. Cerré paréntesis, ese no es el tema ahora. Si eres líder, desafía a otros, motiva a otros, forma un equipo. Aún en los negocios han aprendido a hacer alianzas estratégicas. Y la clave número 11, la última, aprende a motivar adecuadamente, porque tú tengas un sueño y porque el sueño, una visión sea de Dios, no crea que por eso ya todo el mundo te va a seguir, todo el mundo va a caminar contigo, todo. No. Si tienes una pasión, si tienes la visión, tienes que aprender a pasarlo a otros. Hay personas que son buenas en lo que hacen, son buenos ejecutores, son buenos operativos, pero su nivel de liderazgo es bajo y entonces no tienen esa destreza para motivar a otros para que caminen con esta visión. Entonces, muchas veces lo que necesitamos es crecer un poquito más en el liderazgo y entonces de ahí compartir la visión con otras personas. Es como por ejemplo, una persona puede ser líder de cualquier ministerio, qué sé yo, digamos un ministerio de intercesión, un ministerio de alabanza, lo que fuera. Y la persona puede hacer bien su labor ahí, pero mientras más liderazgo tenga, su visión va a tener un mayor alcance. No se va a quedar solamente ahí en lo local, va a comenzar a trascender. O una persona puede tener una carga de oración y puede ser tremenda persona de oración, intercesor, guerrero, de todo ahí. Pero si tiene un chin más de liderazgo, entonces va a motivar a otros. Entonces, muchas veces lo que necesitamos es no más espiritualidad, aunque siempre la necesitamos, pero necesitamos un poquito más de liderazgo para poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Voy a terminar diciéndoles cómo motivó Nehemías a la gente. ¿Qué fue lo que él dijo en su arenga, en sus palabras? ¿Qué fue lo que él dijo? Primero, les habló del problema y sus consecuencias, la situación actual. Después de haberse informado, después de haber observado, después de haber conocido, tocó una fibra sensible. Mire, esto es lo que ustedes están viendo. Porque a veces uno viene a rascar a una persona, pero lo está rascando donde no le pica, donde no le come. Quizás le está picando aquí y uno está rascando aquí y eso no hace nada. Entonces hay que dar con la situación. Y Nehemías dio en el clavo con la situación. Esto es lo que está ocurriendo. Pero por otro lado, tocó el área emocional y espiritual, como dije ahorita. Ellos eran objeto de burlas por los pueblos vecinos, se burlaban de ellos, y no solamente de ellos, sino que muy seguramente también se burlaban de Dios. Lo segundo que hizo Nehemías fue que planteó la solución. Ya Dios le había dado una palabra a él, obviamente. Planteó una solución. Su plan no era solo ver el mal, no era una actitud derrotista, aquí estamos mal, no, tenía una solución. Y lo tercero, que él iba a ser parte de esa solución. No es, ustedes van a hacer, construyan ustedes, hagan que, mire, yo le traje el dinero, hagan. No, construyamos, hagamos.
Y aún en el capítulo 5, versículo 16, él dice: yo también construí mi parte del muro. Yo hice mi parte, yo trabajé también. Él era parte de la solución. Y en cuarto lugar, les contó su testimonio, cómo Dios le había hablado, cómo Dios lo había favorecido, cómo Dios le había dado gracia frente al rey, cómo Dios había hecho todo lo que había hecho hasta ese momento. Por eso, esa forma de Nehemías motivar, yo la dividí en cuatro elementos. Les habló del problema y sus consecuencias, planteó la solución, él se involucró como parte de la solución y le contó su testimonio de lo que Dios había hecho con él. En nuestros proyectos de este año tendremos desafíos, tendremos enemigos, tendremos adversarios, pero si vamos a construir exitosamente, no podemos hacer caso de las burlas, y cuando tengamos oposición, con la ayuda de Dios, nosotros podemos enfrentarla. Él le dijo, porque después que él motivó a esa gente, el versículo 19 dice: pero Sanbalat, el Orón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros. Dijeron: ¿qué se traen entre manos? ¿Se van a poner en contra del rey? Es decir, ya de inmediato comenzó con una acusación política que era peligrosísima en aquellos tiempos. Acuérdense que esa fue una de las acusaciones a Jesús. Que tú dices que eres rey. O sea, te está poniendo contra el imperio. ¿A quién hay que darle el tributo? Mira, una acusación política en aquellos tiempos. Piensen ustedes, por ejemplo, en tiempos de Trujillo o en cualquier dictadura, una acusación política era terrible. Y el versículo 20, que fue nuestro versículo clave para la construcción de este templo, yo les contesté: Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Ustedes no tienen autoridad en Jerusalén, tampoco ningún derecho, pues no son parte de su historia. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción. En la Reina Valera fue que lo aprendimos, que dice así: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Ese texto tú tienes que aprendértelo de memoria. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. No es que Dios va a estar obrando solo, ni nosotros vamos a estar obrando solo. El Dios de los cielos, el Todopoderoso, Él nos va a prosperar en este año. Pero nosotros nos vamos a levantar y vamos a edificar. Vamos a decirlo juntos: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Construyendo exitosamente en este año. Clave número 1, busca información. 2, ayuna y ora. 3, espera el tiempo de Dios para tus proyectos. 4, planifica. 5, mantente orando. 6, aprende a ver y aprovechar las oportunidades. 7, debes saber que tendrás oposición. 8, prepárate bien antes de compartir tus sueños y motivar a otros. 9, hay que discernir el momento adecuado para compartir tus sueños. 10, busca ayuda para construir exitosamente. Y 11, aprende a motivar adecuadamente. Hasta aquí mi parte. Que Dios nos bendiga. Yo sé que ustedes tienen que aguantarme muchas veces tocando, pero este corito como que pega con lo que hemos hablado. Él hace lo imposible posible. Donde hay desiertos, Él hace un río. Confía en Cristo y déjale
todas tus cargas. Él tiene tu futuro en sus manos. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas y tendrás la victoria en tu vida. Estemos de pie y cantemos. Él hace lo imposible posible. Donde hay desiertos, Él hace un río. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas. Él tiene tu futuro en sus manos. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas. Él está contigo. Así es. La victoria en su vida. Él hace lo imposible posible. Donde hay desierto, Él hace un río. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas. Él tiene tu futuro en sus manos. Confía en Cristo y déjale todas tus cargas y tendrás la victoria en tu vida. Aleluya. Frente a nosotros tenemos grandes desafíos, tenemos grandes oportunidades. Quiero enfatizar que Dios está contigo, que tendremos luchas, sí, que a veces nos sentiremos en el piso, sí, pero Dios está contigo, Dios está con nosotros. Él es el Dios grande, Dios fuerte, que te va a agarrar de la mano, que te va a ayudar. Pero no pongas a un lado la parte tuya, planificar, orar, ayunar, esperar el tiempo del Señor, confiar en el Señor, recordar sus promesas. Hagamos nosotros nuestra parte, Dios va a hacer también la suya. Y tendremos victoria, así como Dios le dio a Nehemías. Señor, dame buen éxito. Y podemos decir, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él nos prosperará en este año y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Nosotros haremos la obra que nos corresponde hacer y Dios va a obrar. Él va a hacer su obra. Tú vas a predicar el evangelio, Dios va a salvar. Tú oras por un enfermo y Dios va a sanar. Tú das una palabra, Dios consuela, Dios conforta. Dios y nosotros, la Biblia dice que somos socios, trabajamos juntamente. La palabra en griego es sunergon, como trabajando en la misma obra, en la misma viña. Él de una manera y nosotros de otra. Con todos los proyectos que tenemos o con los proyectos que tenemos, confiemos en el Señor, hagamos lo que tenemos que hacer y vamos a ver al final de año vamos a tener buen éxito. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Yo quisiera cerrar este tiempo, orar por todos nosotros, todos que estamos involucrados en tantas cosas. Vamos a pedirle ayuda al Señor, vamos a pedirle gracia a Dios. Dile al Señor, Señor, ayúdame en este año. Guíame, Señor. Dame gracia. Dame tu favor, Señor. Dame las fuerzas. Ayúdame, Señor, a escucharte. Ayúdame a discernir el momento oportuno. Ayúdame a discernir tus tiempos. Dame los planes, Señor. Dependemos de ti. Llénanos de gracia. Que el favor tuyo sea con nosotros frente a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a acordarnos de tus promesas.
acordarnos de tus obras. Señor, ayúdanos, Dios. Acompáñanos en este año. A ti te suplicamos, Señor. Escucha nuestro clamor. Danos buen éxito en este año, Señor. Buen éxito, Señor. Líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, en medio de la oposición. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Dios. Declaramos hoy que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú eres tan bueno, Señor. Tú eres tan bueno. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Amén, amén, amén. Quisiera cerrar orando por aquellos que quisieran conocer al Señor, tener un encuentro con Cristo. Voy a hacer una oración diciéndole al Señor: Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, yo quiero conocerte. Y después te voy a pedir que pase al frente para orar por ti. Yo sé que tú estás aquí no por coincidencia, y lo que están viendo allá no es por coincidencia. Están escuchando, están viendo, porque Dios tiene un plan contigo. Dios te ama muchísimo. Quiere que tú entres a su reino, a ser parte de su familia y que vivas toda la eternidad con Él. Esto no es un asunto de pertenecer a una iglesia, a una religión. Es un asunto de abrir la puerta del corazón y tener una relación personal con Dios. Así que voy a orar. Si tú quieres orar conmigo, te invito a hacerlo para pedirle a Jesús que entre en tu corazón y perdone tus pecados. Cuando uno hace esto, hermanos, algo milagroso ocurre en las vidas nuestras. El Espíritu Santo entra y comienza a transformarnos, a renovarnos, a cumplir su propósito con nosotros. Vamos a orar. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, y abro la puerta de mi corazón. Te invito, Señor, a entrar en mi vida. Declaro hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, pasa al frente y vamos a orar. Pasa al frente, vamos a orar. Qué bueno, Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Una hermana que acompañe, por favor. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Si hiciste esta oración, pasa al frente y vamos a orar. Como dije, esto no es hacer un cambio de iglesia, cambio de religión. Lo que importa es que te conectes con Dios. Aquí estamos para servirte, claro que sí. Qué bueno. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más hizo esta oración conmigo? Pasa al frente. Este es el momento. Vamos a orar. También allá en sus casas vamos a orar por los que están allá en sus hogares, o donde quiera que estén. ¿Alguien más hizo esta oración? Dile a alguien: ven, acompáñame, vamos juntos y vamos a orar ahora. Toda la iglesia estará orando por ti. Gloria a Cristo. Por última vez quiero llamar: ¿alguien más hizo esta oración? Este es el momento. No te quedes ahí. No tienes que decir nada. Vamos a orar ahora. Ahora. Vamos a orar por ti, por tu familia. Este es el momento de salvación. Es el día de salvación. Dios te ha traído porque te ama muchísimo, muchísimo. Oremos por estas vidas preciosas que están aquí. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Gracias por tu llamado, Señor. Gracias. Ven, Espíritu Santo, ahora sobre estas vidas. Ven, Señor, llénalas, tócalas. Que tu Espíritu Santo, Señor, las selle ahora, Señor. Que tu presencia, Señor, las toque. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Y rompe toda cadena, Señor. Y glorifícate en estas vidas y sus familias, Señor. Dales fe, dales esperanza. Anímales, llénales de tu gozo y de tu paz. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Qué bueno. Dios te bendiga. Dios nos la bendiga. Gloria. Tenemos un presentico para ustedes. Pasen por allá, por favor.